Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Pues parece que es imposible sustraerse a este tema que hoy está muy de moda, la corrupción, la lucha contra la corrupción. Usted recordará que fue uno de los compromisos o propuestas del actual presidente de la República, el licenciado Peña Nieto, de la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. Esta, entre los analistas políticos y en general en la población, creó una gran expectación. Ahora sí vamos a combatir la corrupción. Hubo algunos, y los hay todavía, que no caímos en ese juego perverso de pensar que una ley, por más dura que sea, por más medios de apremio que contenga o castigos, va a combatir la corrupción. Sin embargo, se dejó de lado eso, incluso hubo señalamientos en que en el mensaje que dio a la población el presidente de la República el día 2 de septiembre, un día después de haber entregado el secretario de Gobernación el informe escrito al Congreso de la Unión, se señaló que en el mensaje no se mencionó, excepción hecha de una sola vez, la palabra corrupción. El presidente de la República, además, en una plática que tuvo con periodistas con motivo de los 80 años de fundación del Fondo de Cultura Económica, señaló que la corrupción era un fenómeno cultural. El joven Krause intentó rebatirle con poca suerte y menos habilidad, pero al final de cuentas el problema ahí quedó. La polémica empezó a cobrar fuerza, pero luego se apagó. ¿Es la corrupción en este país un problema cultural o es un problema sistémico, como comentamos hace algunos días? Mire usted, al margen de cuál sea la causa que tiene mayor peso, si es la cuestión cultural o es la parte sistémica, la impunidad, el no aplicar la ley, vamos a dejar, como dije en aquella ocasión, que sean los científicos sociales los que resuelvan esa situación. Vayamos a aspectos más prácticos. Con motivo de haberle sido otorgada o haber sido elegido para presidir la mesa directiva del Senado de la República durante este año de la legislatura, la 62ª, el senador Barbosa hizo declaraciones que, si no fuere porque uno lo estaba viendo en la cámara, en la televisión, habría pensado que no era cierto. En una entrevista que le hizo el director de Excelsior y conductor del programa del noticiario Titulares de la Noche, Pascal Beltrán del Río, una entrevista interesante que le recomiendo que la busque usted ahí, le va a parecer atractivo el escuchar al senador Barbosa decir 2 o 3 burradas. Ahí dijo él que tenía el deseo de hacer del Senado un Senado con 2 apellidos, transparente y austero. Sorprende que el senador Barbosa diga o haga esta afirmación. En realidad, empezando por ahí, no necesita presidir la mesa directiva del Senado de la República para ser transparente y austero. No solo él, sino la fracción que coordina. ¿Por qué? Mes a mes en estos últimos 2 años, del 1 de septiembre del 2012, cuando entró en funciones esta legislatura, a la fecha, el senador Barbosa ha recibido mes a mes cantidades millonarias por concepto de prerrogativas para su partido, para esa fracción parlamentaria en el Senado de la República. Y jamás ha mostrado la mínima intención de darle a conocer a los contribuyentes cuánto recibe mensualmente su fracción, cuál es el uso que se le da a esos recursos y si el otorgamiento o entrega de esos recursos a terceros cumplen los requisitos fiscales establecidos por la autoridad tributaria del país. De repente llega él a la presidencia y dice, ahora sí va a haber transparencia y va a haber austeridad. Es muy comentado no solo en su fracción, sino en el Senado de la República, entre otras fracciones, el cambio que se ha
es evidente, se advierte desde algunas semanas para acá en el senador Barbosa, el cambio que ha sufrido en cuanto a su vestimenta, la calidad de la misma, el lujo de algunas prendas de vestir, de tal manera que algunos de sus malquerientes quizás se preguntan, como diría el gran filósofo Chicoche, ¿qué empompo? ¿Le alcanzará su ingreso mensual? O como algunos señalan, evidentemente sin prueba alguna, hasta ahorita, que proviene de los recursos de la fracción que se ha ajuareado. Pero vamos a dejar que se dilucide este asunto allá entre ellos. Pero hay un hecho. El senador Barbosa jamás ha dado muestra alguna de querer realmente ser transparente y austero en el manejo de los recursos de la fracción que él coordina. No necesita, repito, ser presidente de la mesa directiva para dar a conocer cuánto se le asigna a la fracción de su partido en el Senado de la República, mes a mes. Es más, tampoco hay quien impida que él dé a conocer como presidente de la mesa directiva del Senado, que dé a conocer las cantidades que reciben las otras fracciones. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué prefiere el oropel y el reflector de los medios para presentarse como una persona que luchará por la transparencia y la austeridad? Simplemente por hipocresía. No hay una verdadera sinceridad política, valores éticos profundos. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla a esta pregunta. Porque de haber estos valores éticos, ya los habría puesto en práctica. Ya el señor desde el 1 de septiembre del 2012 habría insertado una publicación pagada en 3 o 4 medios impresos donde daba cuenta de la cantidad que le entregaba la Cámara de Diputados a su fracción y que él coordina. Y posteriormente, una vez que el mes hubiera terminado, él debería haber rendido una especie de fuentes y uso de recursos. La fuente es tantos millones que me da la Cámara y los usos son tantos millones para esto, tantos millones para tal senador. Es decir, que realmente se viera la transparencia y que lo que hoy dice él, dice nada más, desde hace 2 años se debería haber concretado. ¿Qué pasa en todo el Senado? A nadie le interesa dar cuenta de los recursos que reciben, pero tampoco en Cámara de Diputados. Y menos en los congresos estatales, no vaya, y en la Asamblea Legislativa, no vaya usted a pensar que nomás es cosa del orden federal del Congreso de la Unión. Es más, en Cámara de Diputados acaba de ser designado para presidir la Comisión de Administración un diputado, creo que es de Guerrero, ahorita a ver si recuerdo su nombre o el apellido, donde se le dio instrucciones por parte, pienso yo, de la mesa directiva o de alguna entidad del gobierno de la Cámara, para que presentara en un plazo de 45 días todo un plan para lograr la transparencia en esa importante Cámara del Congreso de la Unión, aun cuando solo sea por el número de sus integrantes, 500 diputados. Lo curioso aquí es que es un poco poner la iglesia en manos de Lutero, como dice el refrán que bien conocemos. ¿Por qué, dirá usted, por qué dice Ángel eso? Bueno, quien conozca los antecedentes políticos de este diputado, creo que fue presidente municipal de Acapulco y dejó ahí una larga cauda de situaciones sin aclarar, una deuda excesiva, etcétera. Y cuando el presidente municipal entrante exigió cuentas, hizo mutis el diputado. Y hoy está encargado de entregar un plan para lograr la transparencia en la Cámara de Diputados. Por eso le digo a usted, es entregar la iglesia en manos de Lutero. Ya recordé, el apellido es, creo, diputado Añorbe, es el diputado encargado de este trabajo, de este plan de trabajo, para hacer que la transparencia brille en Cámara de Diputados. Pero llegamos a un punto que es interesante.
Yo no sé si a usted en verdad le interese conocer si una persona es corrupta o no. Para empezar, usted tendría la gran dificultad de la definición de corrupción y segundo, la otra dificultad que más bien es una imposibilidad, ser corrupto, cualquier cosa que eso signifique, no es delito. Los delitos son conflicto de intereses, peculado, esos son delitos. Pero alguien puede pasearse por la calle en entera y absoluta libertad, gritando a los cuatro vientos, soy corrupto o quiero ser corrupto, corrómpanme. No, no le pasa nada, porque repito, no es delito eso. Lo que sí es el uso indebido de los recursos públicos que se ponen bajo el cuidado y administración de los servidores públicos. Por eso yo soy de los que no están interesados en andar señalando con índice flamígero de la moral republicana quién es corrupto y quién no lo es. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que eso cae en los valores que cada uno de nosotros tenemos. A mí, repito, no me interesa quién sea corrupto o no, pero lo que me interesa es que los recursos públicos y que los recursos que el erario toma de la sociedad, como pago de impuestos, derechos y aprovechamientos, sean utilizados de manera óptima y de manera honrada. Es decir, destinarlos de la mejor manera posible para los fines que convengan a la población entera del país. Eso sí me interesa. Yo le propongo a usted que cuando alguien le diga, es que es un corrupto, dile, me preocupa más que sea un funcionario ineficiente, tonto, por no decir otra cosa, y que le causa un daño al país con sus decisiones. Por ejemplo, tiene usted la línea 12. Pues ahora resulta que era un ejército de personas con limitados conocimientos ingenieriles, que no calcularon esto, lo otro. Al final de cuentas pueden ser personas muy honradas, pero el hecho es que sus decisiones erróneas le causaron un gran daño al pueblo o a la población del Distrito Federal. Y hubo un dispendio de recursos y que va a costar muchísimo dinero. Al final de cuentas, ¿cuál sería la enseñanza? Antes de despedirnos, yo creo que no hay que creerle a aquellos que andan diciendo yo voy a luchar contra la corrupción o voy a ponerle apellidos de transparente y austero al Senado como hace de manera oropelesca el senador Barbosa. Mejor exijamos que se manejen los recursos públicos y se otorguen licitaciones a proyectos con criterios de eficiencia. Eso es lo que debe de privar. En fin, es una larga discusión a la cual regresaremos en varias ocasiones. Le agradezco su atención en este viernes, final de semana. Disfrute usted el desfile, las fiestas patrias y aquí nos vemos, sin lugar a dudas, el lunes en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.